Programa, que es gerontóloga, y vamos a hablar de un tema bastante especial que tiene que ver con el control del dolor en geriatría, ¿no es cierto? ¿No? Sí, claro, la pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo está Fabiana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. La primera pregunta que surge, sí, ¿cuáles son los dolores, las causas de dolor más frecuentes en los adultos mayores, no? Mira, primero tendríamos que hablar del dolor físico y del dolor emocional. O sea, es válido también pensar en que no solamente duele el cuerpo, sino que a veces la soledad, el aislamiento, los problemas de comunicación y de movilidad generan en el adulto mayor dolor o agravan dolores físicos existentes. Entonces, ese es un tema que normalmente los médicos pasamos de alto, no les preguntamos a los pacientes los problemas que tienen en su vida de relación, en su vida social, y eso puede aumentar el dolor o hacer que los remedios que usamos no calmen. Normalmente no pensamos el dolor desde esa dimensión, y si no lo pensamos no lo podemos tratar. Así que eso es una cosa que debiéramos tener siempre en cuenta. Desde el punto de vista del dolor físico, la mayoría consulta por dolores articulares, problemas relacionados con los huesos, o a veces dolores relacionados con alguna enfermedad que tengan los pacientes, cáncer, diabetes o, bueno, problemas crónicos normalmente. ¿Y los pacientes ancianos son más propensos a sentir dolor o a quejarse del dolor que la gente de otras edades, o en muchos casos por ahí puede suceder lo contrario? ¿Qué es lo y que en general, Miriam, es al contrario, un poco porque no quieren molestar o no quieren dar esa sensación de que son una carga, o muchas veces en la consulta médica lo que pasa es que piensan que si nos hablan del dolor vamos a distraer nuestra atención de otras cosas que a ellos también les preocupan. Entonces, como la verdad es que yo tengo que hacer una culpa general, porque preguntamos poco por el dolor. Y la mayoría de las consultas, o sea, cuando uno va a buscar atención médica, la mayoría de las veces es por dolor. Porque si algo no te duele, en general no consultás, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, parafraseando al filósofo Diego Capusotto, le duele a él, ¿no? Claro. Yo no sufro, sufre él. A Jorge Meconio. A Jorge Meconio, que es excelente, ¿no? Pero pasa eso, Donato, en la consulta le duele al paciente. O sea que yo he visto traumatólogos dar de alta a pacientes con fierros en la pelvis sin analgésicos. Y digo traumatólogos porque, bueno, es una enfermedad, es una especialidad que usa mucho digamos, implementos ortopédicos, pero eso suele suceder en una neumonía. Si ustedes preguntan, en general se dan antibióticos, nebulizaciones, pero algo para el dolor, y la neumonía duele. ¿Y qué rebote puede tener ese dolor en el resto del organismo, no es cierto? Y mucho, Miriam, porque si a vos te duele, no podés hacer tus actividades normales, no te podés relacionar, y muchas veces ese dolor lleva a una pérdida de la función. Y esa pérdida de la función, si es sostenida, llega a veces al aislamiento, a la inmovilidad y a que tengas que internar un paciente o, si nadie lo puede cuidar, ingresarlo a una institución geriátrica. ¿Y los analgésicos cómo se usan en forma segura o racionalmente? Y en realidad habría que dividir si el dolor es leve, es moderado o es intenso. Para los dolores leves, normalmente podemos usar los antiinflamatorios comunes, ibuprofeno, diclofenac, en dosis ajustadas al paciente que estamos tratando, que en general los adultos mayores tienen muchas diferencias con respecto a los adultos. O sea que no es que yo puedo medicar a mi papá con lo mismo que me medico yo, que tomo yo, porque disminuye la eliminación de las drogas. O sea, es como los chicos, tienen otras dosis máximas seguras, ¿sí? Y después está otro gran problema que tenemos, es que no usamos mucho los analgésicos opioides, los derivados de la morfina o sintéticos parecidos a la morfina. ¿Por qué? Porque da miedo, porque normalmente uno dice morfina y ya parece que uno está dando un remedio que va a servir en etapas terminales de la vida, y la verdad es que no es así. Uno puede dar morfina para una operación odontológica que duele mucho,
y después sacarla y no pasa nada, y esos son más seguros porque no me causan problemas en el tubo digestivo, usados racionalmente, por supuesto, ¿no? Y claro, que un especialista que lo sepa manejar. Pero creo que la industria farmacéutica ha hecho que se vendan muchos remedios antiinflamatorios que son de venta libre y que a veces son muy mal usados, pueden generar problemas graves, y ha denostado a los opioides, que son baratos. Fundamentalmente creo que esa es la causa. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Cuándo tiene que estar atenta ante la queja de un adulto mayor? Y siempre ante la duda hay que llevarlo al médico geriatra o al clínico o al que siga al anciano, para ver si ese dolor puede ser solo un síntoma de otro problema, o si es un reflejo de otra patología. Pero normalmente si uno les pregunta a los pacientes dicen si ese dolor les interrumpe sus actividades, si no tienen ganas de comer, si duermen mal, si los despierta el dolor, y bueno, hay que consultar, porque eso previene muchos problemas posteriores, Miriam, como decíamos antes. Una cuestión importante es que hay terapias alternativas que se pueden usar y que sirven para que uno disminuya el consumo de los analgésicos comunes, como los masajes, la acupuntura, la aromaterapia. O sea, son cosas que sirven en general, y fundamentalmente tratar de lograr un ambiente confortable, porque eso disminuye mucho la cantidad de analgésicos que hay que usar. ¿Y qué frecuente es la situación de la automedicación con analgésicos por parte de los adultos mayores? Mira, es tan frecuente que es uno de las patologías que nosotros llamamos los gigantes de la geriatría, la polifarmacia. Es muy frecuente. Además, todo el tema de la publicidad, la venta libre de los medicamentos, esto de que se vendan en kioscos, que la vecina me dijo que tome tal cosa, es una... Que se vendan en kioscos es terrible. Y que se venda la cantidad que se vende, porque el otro día había una publicidad que sale en televisión, dice 30 comprimidos de ibuprofeno. 30 comprimidos. Y eso es lo que hay que tener cuidado. En un anciano, una dosis de un ibuprofeno diario puede causar una hemorragia digestiva, o sea, que no es lo mismo que tomar cualquier cosa. 2 aspirinas pueden generar graves consecuencias. Entonces eso es lo que tenemos que concientizar, que consultemos y que insistan. Si van al médico y el médico no le da bolilla por el tema del dolor, insistirle y decirle que realmente ese dolor no lo deja vivir tranquilo. Y bueno, esperemos que todos los colegas nos sensibilicemos más, y que aprendamos que si el otro sufre, en algún momento nos puede pasar a nosotros, ¿no? Estar en esa situación. Sí, totalmente. Muchas gracias, Fabiana, por favor, un gusto hablar con ustedes, y bueno, que terminen muy lindo el fin de. Igualmente. Bueno, gracias. Hasta luego, chao. Hablábamos con la doctora Fabiana Geliberti, es gerontóloga, y bueno, nos hablaba de este tema del control del dolor en geriatría, y me parece importante